Ok, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Sí, es una bendición tener esta oportunidad cada vez que tenemos una lección, estudiar la Biblia juntos, hablar de la Biblia. Es, sí, es Buenas noches, bendición a una todos. buena oportunidad. Gracias, César. Bienvenido. Am, y excelente. Entonces, esta noche vamos a continuar con la lección 4 de la Iglesia Cristiana. Esta noche hablamos de Saulo, la conversión. La conversión de Saulo o Pablo, y veremos cómo Dios tuvo misericordia de Saulo y le llamó y le dio una vida nueva como uno de los grandes misioneros de la iglesia. Y Dios muestra la misma misericordia con nosotros. Dios también nos ha llevado a la fe en Jesucristo a través de su palabra, donde nos muestra el único camino a Padre, Jesucristo. Y también como Pablo, Dios nos ha llamado a ser sus testigos en este mundo. Cuán grande es su misericordia y amor. Mi, bueno, el enfoque entonces es Hechos 9, 1 a 19. Empezamos con una oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me lleves más cerca de ti y de tu gracia en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte, a pesar de ser tus enemigos. Amén. Ok, muy bien. Esta noche hablamos de De Hechos 9, 1 a 19, es la historia que estamos usando usando el método de las 4C con esta historia. Y luego hablaremos de dos preguntas sobre el proyecto final, por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero, y también por qué Dios nos llama a servir, como parte de su iglesia. Son las dos preguntas. Pero para empezar con el estudio, usando el método de las 4C, me gustaría empezar con esta pregunta que compartí para la tarea también. Es una manera de entender el contexto de la historia de hoy. ¿Qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3 a 8 en estos capítulos? Pueden ver las fotos aquí, las imágenes aquí para ayudar con sus respuestas. Empezamos con Delis. Adelante, Delis. La iglesia cristiana primitiva ponía en práctica los milagros, las actividades que hacía eran los milagros de sanidad, como en Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 10, vemos que hacían sanidad en el nombre de Jesús, milagros, sanaban. También se veía la predicación pública en Hechos 3, del 12 al 26, Ujú. las enseñanzas de la palabra. En Hechos 4, del 1 al 2, los apóstoles enseñaban al pueblo, anunciaban la resurrección de Jesús, el testimonio y la valentía de los apóstoles. Se encuentra en Hechos 4, 13, 19 y 20. Al empezar las amenazas de las autoridades, los apóstoles se mantenían valientes y seguían se veía la oración en unidad. Ujú. Se veía la enseñanza de la palabra de Dios, la Sí. unidad y la comunión fraternal. Se veía la organización de servicio.
el bautismo de nuevos creyentes Ujú. y la perseverancia en medio de la persecución. Amén. Excelente, excelente, Delis. Muy bien, con todo que ha compartido con nosotros. Hacía milagros, predicaba a Cristo, predicaba la ley también, sufría con gozo. am, y también sí, fue perseguida la iglesia cristiana después de la muerte de Esteban, también, y bautizaba y predicaba a otras personas. Hay mucho que podríamos compartir. Pero bueno, entonces, esto es el contexto, esto es lo que está pasando en la iglesia cristiana antes de llegar a la historia esta noche, la historia de Saulo. Am, Saulo es un judío, un fariseo, persiguiendo a la iglesia y vamos a contar esta historia ahora. Ustedes ya han leído en sus Biblias, ya han escuchado a esta historia en el video también. Ahora voy a contarlo, leerlo de nuevo y ustedes pueden escuchar. Y ah, bueno, después hablamos de los detalles de esta historia. Pero Hechos 9, 1 a 19. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver, así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Ahí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue, y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó
algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas. Y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. La palabra de Dios. Bueno, ahora continuamos con la tercera parte del estudio usando el método de las 4C, las preguntas de considerar. Y usamos estas preguntas para recordar bien los detalles de la historia antes de aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Adelante, Wilson. Sí, pastor, una vez más, se le bendiga. Bueno, tenemos los personajes, empezando por Saulo, perdón, los discípulos, el sumo sacerdote, los tengo subrayados aquí en la Biblia, dice hombres, mujeres en el camino, sería también Saulo de Tarso, Jesucristo, los hombres que iban con Saulo, Ananías, el Señor Jesús, Judas, Saulo de Tarso otra vez, varón Ananías nuevamente, los santos de Jerusalén, los principales sacerdotes, el Señor, Ujú, los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, eh, sí, el Espíritu Santo ujú. Ok. y los discípulos. Excelente, Amén. Wilson. Muy bien. Gracias por comentar sobre los personajes. Y sí, estos son todos los personajes que encontramos en la historia. Entonces, ¿cuáles son los objetos en esta historia? No sé, Giovanni, ¿quiere Sí, comentar sí, objetos? sí. Los objetos que yo veo: Jerusalén, la calle, casa, camino, ojos, escama, alimento, carta, Damasco. Ujú. Bueno, excelente, sí. Desde el inicio, la carta, el suelo, donde cayó Saulo, hasta luz, ojos, la mano, escamas, la casa, excelente. Ah, sí, muy bien. Y gracias por los que están participando en el chat. Excelente. Mario, Ellen, Silvia, en estas preguntas. Muy bien. Ok, la siguiente pregunta. Gracias, Giovanni. La siguiente pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? César. Buenas noches, bendiciones. En Damasco. Sí, sí, excelente. Ocurrió en Damasco y en camino a Damasco. Sí, y en la casa de Judas, en la calle derecha. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió esta historia en general? Pensando en el contexto de esta historia. Rosibel. Bueno, gracias. Para mí ocurrió cuando Jesús eligió a Saulo para que sea su discípulo. Ok, Gracias, profesor. bueno, muy bien. Y tal vez para comentar un poco más, esto pasó, este evento en camino a Damasco pasó después de la muerte de Esteban. Entonces, esto fue el capítulo 8, creo, de Hechos. Es la muerte de Esteban. Entonces, estamos un poco después de este evento, tal vez más o menos el año 32 después de Cristo, pero un año específico no es tan importante. Solo usamos esta pregunta para entender
dónde estamos en esta historia. Y es durante la persecución de los creyentes después de la muerte de Esteban. Muy bien, ok. ¿Cuál es el problema que encontramos en la historia? Encarnación. ¿Están mudo? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, el problema en esta historia es prácticamente un rencor o un celo mal entendido hacia el pueblo de Dios. Ese es el problema. Porque Saulo, siendo una persona muy docta, muy capacitada, no Ujú, entendía lo que era verdaderamente la, la, el camino del Señor o el evangelio de Dios. ujú. Prácticamente yo puedo ver ahí como un celo que él tenía. Bien. Sí, Sí, es pastor. un problema. Sí, Saulo está persiguiendo a Jesús, a la iglesia. Exacto. Ujú. Muy bien, tenemos también otro César. Adelante. No César Matos, el otro. Sí, César, adelante. Sí, hermano, buenas noches. Yo quería comentar lo siguiente. Hay que recordar que hasta ese momento, cuando Jesús llega, Israel se guiaba por la ley de Moisés. Y cuando llega Cristo y se pone a enseñar cosas diferentes a la ley, ellos todavía no comprendían el significado de esa enseñanza. Tampoco comprendían el sacrificio que Jesús había hecho. Entonces Saulo aparece como era fariseo, dice, una secta religiosa, Ujú, que ellos cuidaban muy bien de que todo se practicara de acuerdo a la ley. Entonces se creía con derecho a castigar a esas personas que no obedecían a la ley y comenzó a perseguirlos. Los consideró una secta peligrosa, decía, porque enseñaban cosas contrarias a la ley. Y por eso se generó un problema en él, porque creía que de esa manera, persiguiéndolos, actuaba a favor de Dios y del pueblo de Israel. Yo considero que ese es el primer problema, porque él considera de que él tenía la razón persiguiendo a esta secta que recién había aparecido. Ese es mi comentario, profesor. gracias, César. Excelente. Ah, dos comentarios más, entonces, Giovanni y Ivama. Sí, así es, que él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero lo que no entendía era que estaba persiguiendo a Jesús. Ujú, Que Jesús le dice, es a mí a quien tú persigues. Entonces yo sí. creo que ese era el gran problema de él. Él Ujú, creía que estaba haciendo lo correcto porque era un hombre aficionado, un hombre que quería hacer lo correcto. Entonces no entendía que persiguiendo a los ujú. cristianos estaba persiguiendo al mismo Jesús. Sí, exacto. Excelente. ¿Ivama? No, sí, sí. Si está usando una computadora en la parte inferior, puede ver el micrófono para abrirlo. O si es su teléfono, tiene que tocarlo. Ahora sí. Listo, qué pena. No, Estoy está por bien. fuera de, estoy por fuera de casa también, pero bueno, Ah, estoy ya. aquí Sí. conectada a Slack. Quería decir que el problema que veo es el celo de Pablo, Ok. autorizaciones, consigue autorizaciones para dañar a los creyentes, Ujú, se da la persecución, vienen las amenazas, vienen los azotes y las cárceles
y hasta la muerte para algunos, como en el caso de Esteban. Sí. Ujú. Sí, excelente, excelente. Sí, y esto es el gran problema que tenemos. El Saulo está persiguiendo a la iglesia, a los creyentes. Am, y tal vez una cosita más para compartir sería el problema dentro de los creyentes en Damasco, incluso Ananías, si ellos van a recibir a Saulo como, como creyente nuevo, como parte de la iglesia, porque sí, imagino para ellos es difícil sabiendo que él está persiguiendo a todos los creyentes y ahora, bueno, tienen que confiar en él como creyente que no va a perseguir a ellos. Entonces es otro problema dentro algunos, la confianza en Saulo. Am, bueno, entonces se resuelve el problema, los problemas que hemos mencionado. Andrea, Sí, buenas noches, profesor, y buenas noches a mis compañeros también. Sí, buenas profesor, noches. resuelve con la intervención de Jesús a la vida de Saulo, tocar su corazón, pues lo transforma radicalmente y lo convierte en el principal predicador de la fe que antes solo se dedicaba a destruir. Ujú. Sí, excelente, excelente. Delis. Se resuelve con la intervención directamente de Jesús, que se le aparece en una luz camino a Damasco. Saulo cae al suelo y queda ciego, y Dios le envía a Ananías y ora por él. Saulo recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo y su vida es transformada completamente. Ujú. Amén. Excelente. Muy bien. Entonces, sí, tenemos esta solución. Line, adelante. Sí, también la solución hubo solución cuando Jesús escogió a Saulo como el principal de los discípulos para que ayude a predicar el evangelio por el mundo y vea que la conversión es valedera para el trono eterno. Ujú. Excelente. Bueno, gracias por todos estos comentarios. Guillermo, un comentario más. Buenas noches, pastor, Buenas y noches. a todos los compañeros que estamos acá, deleitándonos del conocer la palabra santa y bendita de nuestro Dios. El problema, como siempre ha sido, hasta que aparece la intervención divina, celestial de nuestro Dios a favor nuestro, es que cualquier problema tiene solución. Saulo creía que mientras él cabalgaba en su celo religioso, él consideraba que estaba en lo correcto, con ese orgullo religioso que tenía, sin Ujú, conocer realmente a la fuente de una relación, pues sabemos a través de la experiencia propia de que lo que nosotros hemos encontrado por gracia de Dios no ha sido una religión, sino una relación, que era la que no tenía Saulo, porque perseguía al que no conocía y por eso su orgullo, hasta que no fue depuesto cuando cayó del caballo, pudo entender realmente y pudo ser doblegado y estando en el suelo, clamar y decir, ¿quién eres, Señor? Y ahí vino la revelación y la intervención de Dios, hasta que el cielo, hasta que la providencia divina, el eterno Dios, no aparece en medio nuestro, no hay resolución de problemas. gracias, Guillermo.
Muy bien, gracias por las respuestas, pensando en en los problemas que encontramos en la historia. Y tal vez la última cosa para compartir, pues pensando en Ananías y si va a recibir a Saulo, am, pues la solución es Dios llega a Ananías en una visión para explicarle todo lo que está pasando. Bueno, que Saulo es un instrumento ahora para Dios, para compartir la palabra con el mundo. Ah, bueno, gracias por los comentarios ahí. Y ahora seguimos con la última parte del estudio. Pensando en el método de los 4C, terminamos con las preguntas de consolidar, donde aplicamos la historia a nuestras vidas. Y bueno, voy a compartir la primera respuesta hablando del punto principal y luego hablaremos un poco más del pecado y el amor en la historia. Entonces, el punto principal, Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Esto es el punto principal, lo que Jesús hizo en la vida de Saulo. Bueno, entonces, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Y bueno, veo el comentario de Mario sobre el punto principal, el llamado de Saulo al servicio del Evangelio. Muy bien. Rosibel, adelante. Gracias, profesor. Bueno, el pecado que yo veo en esta historia es la falta de conocimiento de Saulo, ¿verdad? Él no tenía el conocimiento de Cristo. Entonces, el pecado, y la falta de fe, ¿verdad? Porque si no conoce a Dios, no tiene fe tampoco. Entonces, esto lo vemos en uno también. Nosotros, como hijos de Dios, en veces nos falta conocimiento o tenemos palabra equivocada que nos han puesto y nos han quitado. Entonces, la falta de conocimiento de nosotros nos lleva a mucho pecado. Entonces, este pecado, pues es el que yo veo, lo veo en mí, por eso me estoy preparando con ustedes, porque quiero tener mucho más conocimiento. Yo no quiero ser ciega, ¿verdad? Ni quiero ver, seguir siendo ni ciega ni sorda con la palabra del Señor. Esa es mi respuesta, profesor. Gracias. Sí, gracias, Rosibel. Y Silvia, gracias por su comentario en el chat. Ceguera espiritual. Él no conocía a Jesús y por eso lo perseguía. La incredulidad en eso, sí, fue enemigo de Dios, exactamente. Giovanni. Sí, el pecado que veo es eso mismo, que Pablo perseguía a Ujú, Jesús, ¿verdad? Y nosotros también a veces perseguimos al cuerpo de Cristo. Nosotros somos un cuerpo y a veces tenemos persecución con nuestro hermano y no nos damos cuenta que no es nuestro hermano, que es al mismo Jesús que estamos persiguiendo. Eso lo veo como ujú, algo en mí. ujú. Debemos siempre de pensar que todo lo que le hacemos al cuerpo de Cristo es haciéndoselo al mismo Jesús, igual como Sí. estaba haciendo Saulo con el pueblo cristiano. Ujú. Sí, sí. Pensamos en lo mismo con cualquier pecado, sí. No solo estamos pecando contra nuestro prójimo, estamos pecando contra Jesús, contra Dios. Sí, exacto. Es un buen punto. Dos comentarios más, entonces, para esta pregunta. Line,
y el último es encarnación. Pero adelante, Lini. Sí, el pecado que hallo en esta historia es cuando uno se siente a veces orgulloso de sentirse más que el otro hermano, porque quizás Dios nos ha dado esa facilidad para seguir siguiendo cursos y a veces eh, nos distinguimos y ese es el orgullo más grande que cometemos. Ujú. Como Saulo, él sentía la autoridad cuando al fin se convirtió en un servidor de Cristo. Entonces el pecado, en vez de nosotros ser humildes, a veces somos orgullosos. Bueno, sí. Muy bien. Y bueno, encarnación. Sí, pastor. Este, el pecado que vemos aquí, pues lo refleja al principio de la historia, ¿no? Dice la historia que él respiraba amenazas, podemos ver un odio hacia los cristianos. Ciertamente, como han comentado muchos compañeros, es por falta de conocimiento, porque si conocemos de Jesús, que Él nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces no podríamos llegar a odiarlo. En un momento también nosotros, bueno, al menos en mi persona, yo también respiraba odio contra los hermanos del Evangelio porque desconocía yo verdaderamente la verdad. No había yo escudriñado las escrituras, pero cuando ya escudriño las escrituras y reflexiono que estoy mal, entonces, pues obviamente vengo a entender que Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros y este pecado yo veo en Saulo y también, como dice la pregunta, y confieso en mi vida, lo confieso y tal vez muchos también lo podrían confesar porque sin el conocimiento no se puede amar a Dios. Ujú. Es todo, pastor. Gracias por compartir. Encarnación, sí. Pues es bueno recordar para todos nosotros, como pecadores somos enemigos de Jesucristo. Entonces, o fuimos enemigos de Jesucristo y bueno, pero y también necesitábamos ser convertidos. Um, pero bueno, qué bendición la palabra de Dios que tenemos, el bautismo, la misericordia, el misericordio de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas, increíble para nosotros que son pecadores. Muy bien. Ok, hablando de amor, del amor en la historia, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Delis. Yo lo veo en el versículo 15, cuando el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué vemos ahí el amor de Dios para mí? Porque aun cuando Saulo fue enemigo de la iglesia, el Señor lo escogió y le dio un nuevo propósito. Este propósito le dio un propósito, pues para mí me deja una enseñanza que Dios ama aún con nuestros errores. Porque así Ujú. como cometió él esos pecados y perseguía a la iglesia, así nos ama a mí también. Entonces por eso escogí eso. Amén. Delis, gracias. Sí, un buen versículo mostrando el amor de Dios, primero para Saulo y luego usando Saulo para compartir su palabra con todo el mundo. Increíble este amor de Dios. Santa, adelante, Santa Franco. El micrófono está cerrado en este momento, Santa.
Bendiciones. Bendiciones. Yo veo el amor de Dios en el versículo 14, que dice, y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Veo el amor de Dios ahí, porque dice en este versículo que Estel no fue reina por coincidencia, sino por un plan de Dios para salvar ese pueblo. Excelente. Muy bien. Ok, algunos más. Andrea y luego Guillermo. Ok, profe, yo lo veo en el capítulo 9, 4 y 5, donde dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí se ve el amor protector de Dios sobre su iglesia y sobre sus seguidores, Ujú. y que nos ve como parte de él. El simple hecho de que se dirija a Saulo con nombre propio es un acto de amor personal de él hacia nosotros, hacia su iglesia. Gracias, profe. Excelente. Muy bien. Me gustaría escuchar de los demás porque hay algunos que no han participado todavía, pero sí, para recibir todas las respuestas, tal vez continuamos con respuestas cortas, pero sí, para escuchar de todos, Guillermo y luego Edison, adelante. Gracias, profesor. Eh, en el, en el verso 6, encontramos donde el Señor le habla a Saulo y le indica que se levante después de haberlo postrado en tierra y le dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ujú. Ahí me recuerda claramente, pastor, lo que el texto bíblico en los evangelios que dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al Ujú. igual que Saulo, al igual que yo y todos los que estamos hoy aquí Sí. en todo el mundo, recibimos de la gracia de Dios y Él nos ha indicado qué deberíamos de hacer Ujú. para encontrar la salvación en su nombre. Sí, Dios siempre tiene un plan. Perfecto. Edison. Sí, pastor, gracias, pero yo veo el amor de Dios hacia mí desde el verso 3 hasta el 5, donde el Señor Jesús se le presenta a Saulo no para castigarlo, no para hacer lo mismo que él hacía, lo que Saulo hacía con los discípulos, sino para darse a conocer como Jesús el Salvador. Y ahí miro el amor de Dios, porque así mismo como nosotros estamos equivocados, el Señor Jesús se nos reveló, se nos dio a conocer con su gran amor y nos salvó y nos hizo también sus siervos. Excelente. Sí, una buena conexión con nosotros también. Muy bien, Edison. Gracias. Ah, Ruth, adelante. Buenas noches, profesor. Bueno, muy resumido yo también veía el amor de Dios en el versículo 3, porque de ahí en adelante Él se le reveló a su vida. Él conociendo cómo era el corazón de Saulo, los actos que había hecho, pero el Señor se le reveló. Y en Ujú. ahí en adelante empezó una obra, ¿cierto?, de salvación, de redención en su vida, hasta llegar más adelante cuando el Señor termina en su obra, ¿cierto?, bautizándolo, transformándolo, y así también lo hizo un día conmigo y creo que también así con mis hermanos, ¿cierto? Ujú. De que se nos reveló y el Señor comenzó una obra, ¿cierto?, de sanidad espiritual, de regeneración en nosotros. Ujú. Eso sería mi aporte, profesor. Sí, muy bien. Muy bien. Ok, tres más. Encarnación.
y luego Giovanni. Amén, pastor. El amor de Dios reflejado hacia mí, y no solo hacia mí, sino hacia todos aquellos que no nacimos en cuna evangélica. Nosotros venimos después de andar en el mundo. Lo veo en el versículo 17 al 19. Pablo, después de andar en tinieblas, en oscuridad, al quedar ciego, Jesús le da la oportunidad de ver una vez más la luz. Nosotros también anduvimos en oscuridad, pastor, y Dios nos dio la oportunidad de ser llamados hacia esa luz verdadera. Dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y al igual que Pablo, también con una misión, ¿verdad?, de predicar esa palabra, porque para eso nos llamó, para que también nosotros podamos transmitir esa salvación que nos ha dado a nosotros. Ahí veo reflejado el amor de Dios hacia mí, en esos versículos del 17 al 19. Ujú. Excelente. Encarnación también, sí. Hay varios versículos mostrando el amor de Dios pues en esta historia, porque es totalmente por la gracia que está escogiendo a Saulo. Muy bien, dos comentarios más. Entonces, Giovanni y luego Academia Cristo. Vamos a ver su Sí, nombre. Sí, sí, amén, adelante. maestro. Yo veo el verso del 8 al 10, donde Saulo tuvo que quedarse 3 días sin vista. Bueno, tenía una ceguera espiritual, ¿verdad? Y cuando cayeron las escamas, pues Dios le abrió sus ojos espiritual para que él pudiera entender, quitarle esa ceguera, abrió sus ojos, ¿verdad? Para él poder entender y conocer a Dios, poder entender lo que Dios estaba haciendo. Él fue libre, fue purificado, tuvo 3 días sin comer, sin beber. Entonces, así hace el Señor con nosotros cuando nosotros estamos en esa tiniebla, en esa ceguera, donde no podemos ver lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, estamos confundidos, pues Dios tiene que obrar fuertemente con nosotros y quitarnos esa ceguera, esa escama que hay en nuestros ojos, que no nos deja ver más allá, no nos permite conocer a Dios, a Jesús, y entonces Pablo fue quitado de esa ceguera y ahí entonces nació ese hombre de Dios, ese hombre que predicó, que llenó las ciudades, el mundo ¿verdad? En ese tiempo del Evangelio. Para mí es algo demasiado impactante ver cómo Dios pues nos quita esa ceguera y podemos ver la luz de Cristo. Amén. Bueno, muy bien. Y el último comentario, el nombre es Academia Cristo. No sé su nombre correcto, pero adelante. Buenas noches, mi nombre es Jorge, soy de Chile, creo que está Jorge, puesto así. perfecto. Sí, ya, bueno, el amor de Cristo yo lo veo desde el 15 al 19 porque ahí ya hace en este caso, la conversión de Saulo, ya se convierte a Cristo en este caso y de ahí empieza el amor de Dios hacia él. De ahí lo veo yo hasta el 19, del 15 al 19. Y ese Perfecto. sería mi comentario. Muy bien. Excelente, Jorge. Muy bien, gracias a todos por los comentarios y sí, como dije antes, hay mucho que podemos compartir en esta historia pensando en el amor de Dios, porque es tan claro el amor de Dios en escoger a Saulo. Ok, voy a contestar la última pregunta para que tengamos más tiempo para las últimas partes de la lección, los últimos objetivos. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Ustedes pueden comentar en el chat también sobre sus ideas, sus ejemplos después de leer esta historia, después de pensar
el punto principal, el pecado, el amor. Am, ¿qué voy a pedir? ¿Qué pediré que Dios sobre mí? Am, para poner en práctica su palabra en esta historia. Entonces, de mi perspectiva, un ejemplo podría ser, pues que al igual que el apóstol Pablo, yo hable sobre lo que hizo Jesucristo por el mundo, cómo nos lo hace saber en su palabra. Entonces, sí, somos iguales. Yo fui enemigo de Dios, también somos escogidos para participar en la gran comisión. Am, sí, como Saulo y podemos compartir la palabra con todo el mundo. Am, Increíble el privilegio que tenemos. Bien, vamos a continuar entonces con la última parte, las últimas partes de la lección, pensando en el segundo objetivo, responder con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Pues en esta pregunta del proyecto final, esta parte es la parte A del proyecto final. Pues pregunta 4 parte A. Vamos a tener en esta lección una parte B también para esta pregunta 4. Pero sí. El Señor llamó a Pablo, el que perseguía a los creyentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Vamos a ver el libro de Timoteo, la carta a Timoteo. Pero primero hay uno o dos personas que quieren comentar sobre lo que piensan sobre una respuesta para esta pregunta. Vamos a ver lo que Pablo dice. Giovanni, veo la mano levantada. Bueno, está bien. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la respuesta en Timoteo, en la carta de Timoteo. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Encontramos la respuesta en 1 de Timoteo 12. Pues primer capítulo 12 a 18. Pablo escribió la carta a Timoteo como un padre espiritual preocupado por su hijo en la fe y por el futuro de la iglesia. Y en esta carta Pablo explica por qué Dios llamaría a alguien como él. Entonces, leemos un poco de Timoteo. Doy gracias a Dios, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Pues el Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. En Filipenses también Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es el poder de Cristo en la vida de Pablo. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Am, bueno, pensando en la vida de Pablo, pues cuando era Saulo, estaba convencido de lo que estaba haciendo en contra de los creyentes, persiguiendo a los creyentes. Y el Señor se compadeció de su ignorancia y mostrando su misericordia,
lo iluminó, obró fe en su corazón. Entonces, estamos acercando a la respuesta exacta aquí en la vida de Pablo, porque Dios llamaría a alguien como Pablo. Y primero de Timoteo 1:14, continuando con el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Las necesidades de Pablo eran grandes, pero la gracia de Dios, es decir, el amor inmerecido que lo llevó a alcanzar a Pablo, era aún mayor, más que suficiente. Y por gracia, Pablo fue llevado a la fe en Cristo. Y bueno, terminamos el versículo 15. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Jesucristo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la afirmación que es digna de que Dios eligió a Pablo para su propia gloria. Y la razón principal por la que Dios nos elige a cualquier de nosotros es por su gracia. E incluso en esta historia de Saulo es por su gracia, am, por la que Dios escogió a Saulo. Am, entonces, ¿algún comentario antes de pensar en la siguiente parte de esta pregunta, de la pregunta 4? Encarnación. Está en mudo el micrófono. Sí, sí, pastor, ¿me escucha? Sí. Bueno, vemos aquí, pues, en la respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Que por qué Dios llamó a una persona tal como Pablo para ser apóstol y misionero, ¿verdad? Por su gracia. Yo puedo pensar y estoy seguro al afirmar que la mayoría que estamos aquí es por gracia. Sí. Porque nadie hicimos nada para merecer ese amor y ese sacrificio de Jesús para que fuéramos salvos, ¿no? Fue su gracia la que nos salvó, fue su gracia la que nos llamó y también por su gracia toda persona ha sido o está siendo transformada, ¿verdad? Porque sin ello, pues prácticamente la palabra lo dice claro cuando Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Cuando andamos sin Jesús, somos como la hoja de tamo que la arrebata el viento y nos lleva por donde queramos, ¿verdad? Pero cuando Jesús nos llama, encontramos la dirección perfecta y bien fundada, pastor. Gracias, Gracias. Encarnación. Excelente. Y bueno, es una buena introducción a la segunda parte de esta pregunta. Entonces, no solamente pensando en la vida de Saulo o Pablo, también para nosotros podemos responder con evidencia bíblica porque Dios nos llama a servir como parte de su iglesia. Entonces, esta es la parte B de la pregunta, porque Dios nos llama a servir como parte de su iglesia. Y bueno, para contestar esta pregunta, vamos a leer el libro, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Es una carta que Pablo también escribió, esta carta a la iglesia en Éfeso.
Entonces, leemos capítulo 2, 1 a 10, y hay un voluntario que puede leer. Hay como 4 diapositivas am, con este capítulo, estos versículos de Efesios 2. Efesios 2, 1 a 10. ¿Hay un voluntario? Ruth. Amén, profesor. Capítulo 2, del 1 al 10. Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Amén, para la gloria del Señor. Eso sería, profesor. Excelente. Sí, no, perfecto. Gracias por leerlo y compartir la palabra con nosotros. Excelente. Am, entonces, sí, pensando en estos versículos es tan claro. Pablo empieza hablando de quiénes somos ante Dios. Pues objetos de la ira de Dios, enemigos de Dios, am, si se conducían según el que gobierna las tinieblas, am, si nuestra propia voluntad éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. am, pero bueno, entonces, ¿qué cambió? Pues Dios también nos escogió. Vemos en el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Qué gran noticia. Y esto es un regalo de Dios, no por obras, no es algo que merecemos, no es algo que podemos ganar. Esto es la gracia de Dios. Por la gracia Dios nos escogió. Am, por gracia. Llamó a Pablo por gracia, llamó a nosotros. Am, es increíble la gracia, este regalo que tenemos de Dios. No es algo que merecíamos, solamente es algo que recibimos por la gracia, por la fe. Am, bueno, un comentario. Pensando en estas dos preguntas. Primero en Pablo, por qué Dios llamaría a alguien como él. Y pensando en nuestras vidas, ¿hay algún comentario más antes de cerrar la lección esta noche? Andrea. Sí, profesor, en cuanto a la pregunta de que por qué Dios nos llama a servir, bueno, el ejemplo mismo de servicio fue Jesús, ¿no? Que dice que que él vino para servir y no ser servido. Y si Dios nos ha llamado por su gracia a nosotros ser parte de su iglesia, también Él nos ha dado ciertos dones o talentos a cada uno de nosotros que debemos compartir con otros de alguna forma u otra,
pero debemos ser partícipes y ser los protagonistas de llevar ese mensaje que Dios, que Jesús ha puesto en cada uno de nosotros a través de cualquier cosa en la que nos podamos desarrollar, siempre al servicio de otros. Gracias, profe. Gracias, Andrea. Excelente. Sí, Dios nos escogió y usa los dones que nos ha dado también para servir a Él. Y bueno, pero claro que sí, es por la gracia que Dios nos escogió para ser su instrumento para compartir la palabra, como Pablo. Excelente. Entonces, gracias a todos por la participación en la clase esta noche, en la lección 4. Entonces, para recordarles de nuevo, la pregunta del proyecto final es lo que pueden ver en la pantalla. Ustedes pueden trabajar en sus respuestas a esta pregunta. Primero, la primera parte, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Y luego, ¿por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Todo es por su gracia. Y ustedes pueden usar versículos bíblicos para ayudar en su respuesta pensando en Timoteo, lo que Pablo mencionó ahí, también en su carta a los Efesios. Sí, pensando en la gracia de Dios que mostró a nosotros. Bueno, ok, para la lección 5, vamos a ver el video de la lección 5. Voy a compartir este video con ustedes. Pueden ver también, darles un vistazo a Hechos 10, 11 y 12, estos capítulos. Y el enfoque para la próxima clase es Hechos 13 a 52 es nuestro enfoque. Y la última parte ahí es recordándoles que pueden trabajar en la pregunta del proyecto final de esta lección, de la lección 4. Pero esto es todo. Voy a compartir la tarea con ustedes en el grupo de WhatsApp y terminamos esta noche con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, pastor. Muchas Amén. gracias. Muchas bendiciones, pastor, y para todos los compañeros, hermanos. Amén. Sí. Gracias. Gracias, profesor. Dios los bendiga a todos y muy buenas noches. Bendiciones a todos. Buenas noches a todos los hermanos. Bendiciones. Dios le Pastor, bendiga. bendiciones, qué pena no participar en la clase, pero estuve, sí, estaba en la calle, igual pues estuve conectado y estuve atento. Entonces, No, pues, gracias por escuchar, David. Bendiciones. bueno, bendiciones. Gracias, buenas noches. Hasta luego, bendiciones. Buenos días.